Bien, buenos días a todos. Entonces, como me hicieron notar, entonces les hago notar que prontamente subiré la tarea, espero de aquí a mañana, y la subiré de tal forma que sea de jueves a jueves, digamos, que cosa cumplamos la semana. Yo me excuso, de alguna forma me confundí en mi agenda y no lo tenía anotado. Así que me disculpan por eso. Entonces les recuerdo que cualquier pregunta que quieran la pueden hacer por el chat o me pueden interrumpir, por supuesto. Entonces, voy a colocar la tablet, pero esta vez la verifiqué que no tuviera problema. Ok, ok, ahí sí está entrando la tablet. Perfecto. Bien, entonces voy a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado discutiendo. Entonces, simplemente es porque ya hemos ido acumulando suficiente conocimiento relevante a las cosas que hemos estado haciendo. Lo primero es que, bueno, ya sabíamos bien. Insistí la clase pasada, bueno, insistí la idea de que llamamos primera ley de la termodinámica o segunda o tercera y hablamos siempre de principios. La razón por que usamos la palabra principio es porque no las podemos demostrar, sino que son verificadas muchas veces experimentalmente y creemos que son plausibles, pero no hay una explicación más allá que ella, o sea, nos basamos sobre ellas para construir otras cosas, a pesar que nos gusta llamar a esto primera ley o a veces hablamos el principio de la termodinámica, el primer principio, segundo, primera ley, es simplemente insistir que obviamente la primera tenemos una confianza bastante de ella que nos dice que hay conservación de energía. De hecho, la conservación de energía en otros contextos, en particular física de partículas, a veces cuando no se lograba conservar, uno cree que entonces hay algo que faltaba y eso ha permitido, por ejemplo, el descubrimiento de nuevas partículas. ¿Ok? Así que por ahora, este es un principio muy importante de la física, que la energía se conserva y simplemente cuando vemos que no se conserva, agregamos una nueva forma ¿cómo se llama?, de energía para que nos explique si es que hay un déficit. ¿Ok? Pero insisto en la idea que es un principio, es algo que creemos, ¿ok? Es casi como diríamos, un equivalente religioso, es un acto de fe, que lo verificamos, por supuesto, todo el tiempo en los experimentos. Hasta ahora no tenemos ninguna violación de este principio, por lo tanto, seguimos creyendo que está bien. Entonces, la segunda ley de la termodinámica importante que hemos descubierto, y creo que hoy día no sé si alcance, pero si no, en la próxima clase vamos a hacer la derivación tradicional o histórica de esta ley. Nosotros la hicimos a partir de intercambio entre un termostato y un pequeño sistema. Usamos algunas relaciones importantes, que fue lo que yo llamé, que en realidad mezclar estas dos leyes, que lo anotaba acá abajo para no olvidar. Esta relación fundamental fue que encontramos que había una relación entre la variación de la energía más probable, que será energía interna. Encontramos que está relacionado con T por ds menos P por dB. Esta relación, que le llamé relación fundamental, me permitió derivar esta segunda ley que estoy escribiendo acá arriba, pero espero que ya hoy o la próxima clase, sin duda, voy a tratar de explicar con más cuidado cómo fue derivado, bajo qué argumentos fue derivado. En cambio, nosotros la derivamos a partir de probabilidades, lo derivamos como Boltzmann entendería esta segunda ley, pero esta fue derivada por Clausius mucho antes usando las máquinas de vapor, así que vamos a volver sobre las máquinas de vapor en algún momento para entender esta segunda ley de forma más tradicional, segunda ley. ¿Ok? Y en la clase pasada les hablé de la tercera ley, que un poco termina de cerrar este circuito, digamos, que simplemente lo que nos decía es qué pasa cuando la temperatura tiende a cero. ¿Ok? Esta es una pregunta también muy relevante, es qué sentido tiene la entropía cuando la temperatura tiende a cero. Como la temperatura la asociamos a la energía promedio de las partículas, energía cinética promedio de las partículas, y después vamos a ver que va a estar asociada en realidad a la energía típica de cualquier grado de libertad. Vamos a hacer un teorema muy bonito que se llama equipartición, que nos va a permitir entender esto último que acabo de decir. Eh, Sabemos entonces que la energía cinética es positiva, entonces existe un mínimo de temperatura que tiende a cero, es decir, que los objetos no se mueven. Y la tercera ley, lo que vimos que a partir de la segunda ley uno va a concluir alguna propiedad sobre ella, y la propiedad que concluimos fue que la entropía, entonces, tiene una propiedad muy particular cuando la temperatura tiende a cero, es que esencialmente se va a una constante. Lo que vimos esencialmente fue que esa constante
Por ejemplo, puede ser entropía cero si es que el estado se va al estado fundamental y no es degenerado, es decir, todo se queda quieto y el sistema físico en cuestión tiene un único estado. Y eso fue, por ejemplo, cuando Nernst propone esta tercera ley. Entonces, esta tercera ley, lo que él pensaba esencialmente eran los cristales perfectos, es decir, que si yo logro congelar un cristal y logramos, digamos, tener completamente perfecto, existe una única configuración y por lo tanto si la entropía es K log de los microestados, entonces sería cero. Sin embargo, muchas veces tenemos defectos o, por ejemplo, el material no está completamente hecho en los mismos elementos y por lo tanto existe una degeneración, que es los lugares donde puedo colocar los defectos y por lo tanto por eso puede ser una constante. Así que esa es la idea básica, digamos, de estas tres leyes. No sé si tienen alguna duda o pregunta de eso, por si acaso, simplemente porque ya lo otro sigue haciendo más conceptos, pero con esto tenemos los elementos básicos de toda la termodinámica. Recuerden también la ley cero, que nos dice que esencialmente podemos definir la temperatura, no siempre podemos definirla. Los sistemas muy fuera del equilibrio no se define la temperatura. Entonces, siguiendo un poco, tratando de entender un poco esta segunda ley, que estaba acá, estábamos haciendo un problema bueno, aquí está ilustrado el resultado, pero les quería mostrar, entonces voy a seguir esta idea que estaba acá, que es simplemente si yo tengo un sistema, un termostato, por ejemplo, y lo coloco en contacto con un pequeño sistema, ¿ok? Entonces este termostato, supongamos que tiene una temperatura que llamemos TV, creo que la había llamado T0, TV, da lo mismo si lo hago con cuidado. Entonces el termostato es un sistema grande, tenemos entonces este termostato, vamos a escribir termostato si no nos olvidamos, termostato. Entonces, la gracia del termostato es un sistema muy, muy grande. En realidad, el termostato en nuestra mentalidad, lo que quiere decir, estamos en el límite termodinámico, está constituido por N infinito. ¿Ok? En realidad, nuestro termostato, en la práctica, si alguien quiere entender bien lo que es un termostato, está constituido por N muy, muy grande, en realidad casi infinito. ¿Ok? Muchas de las propiedades que uno saca tienen en realidad usar esta propiedad de este termostato. Y lo ponemos en contacto con un pequeño sistema que está acá, que tiene una temperatura inicial, si quieren, TA, y obviamente al ponerlos en contacto va a haber calor. Va a haber un flujo de calor que va a depender de cuál está más caliente o cuál está más frío. Y entonces lo que vimos es que, o la pregunta que nos hicimos era, ¿qué pasa o cómo es la entropía del sistema? Esa es la pregunta que queremos resolver. La voy a poner en rojo porque es una pregunta interesante. ¿Cómo, se va a colocar, cómo es el incremento de entropía en este sistema? ¿Cómo es el incremento de entropía en este sistema? ¿Y por qué esto puede ser interesante? Bueno, lo primero es que vimos que para calcular la entropía siempre hay que usar la segunda ley. Entonces vimos que, por ejemplo, el incremento del sistema, llamemos este sistema S. Ok, bueno, como tenemos entropía, quizás no voy a llamarlo ese sistema A, quizás. Vamos a poner A y el termostato B. A. Entonces, lo que vemos es que el aumento de entropía del sistema A, ¿ok? Lo podemos entender como, ok, la integral de ds, de simplemente pasar al sistema de temperatura A temperatura TB, independiente si es mayor o menor. Y lo que hicimos fue, la clase pasada, decir que eso esencialmente lo podemos aproximar como, bueno, hasta ahí está bien, lo aproximamos como el dq partido por T, ¿ok? DTA ATB. Problema es que este elemento de integración es en dq y no es un elemento de integración de temperatura. Entonces, el truco siempre en estos casos va a ser que el aumento de entropía del sistema A simplemente lo podemos reescribir como hacemos simplemente regla cadena dq a dt partido por t, y ahora sí podemos integrar dTA a TB. Y esta cantidad que está acá, por supuesto, es la capacidad calórica, que va a depender cómo estamos realizando este proceso, si estamos cambiando el volumen o a presión constante, etcétera. Pero el resultado no va a depender mucho de cómo sea ese tipo de proceso, si esta pared se puede mover o no, o si es que está fija. Así que lo podemos hacer en general simplemente diciendo que es la capacidad calórica del sistema X. X puede ser a presión o volumen constante, dt partido por T, TA a TB. Y lo que descubrimos fue
La gaseosa, la primera cosa interesante es que si suponemos, bueno, que hay un supuesto, una hipótesis que es bastante razonable para muchos materiales, salvo cuando la temperatura tiende a cero, es que si el rango de temperatura no es tan grande, la capacidad calórica tiene una dependencia bastante débil con la temperatura. Recuerdan, para incluso gases ideales no dependía, así que vamos a suponer que es hipótesis, quizá que debería colocar hipótesis, una hipótesis bastante razonable, no es que sea una locura. Hipótesis, vamos a suponer que C de X es constante. Solo es para tener una impresión o tratar de tener una idea de qué es lo que está pasando, ¿ok? La idea y el arte, espero yo que aprendan de hacer, o cuando uno trata de hacer física o describir un sistema, es que obviamente uno nunca describe completamente la verdad del sistema en cuestión. Puede que no dependa exactamente de la temperatura, pero en el rango que voy a estudiar o lo que voy a suponer es que si funciona o no, de acuerdo al resultado, voy a poder decir si mi aproximación tiene sentido o no, y si no tiene sentido, nos devolvemos y modificamos este supuesto que acabo de hacer. Pero entonces, si uno supone que es constante, entonces vamos a encontrar que el incremento, ahora sí, de entropía, entonces esto sale para afuera, después me queda la integral de 1 partido por la temperatura, eso es muy fácil, su primitiva es logaritmo, y lo tengo que evaluar en los extremos, así que me queda que vale TV partido por TA. Entonces uno encontraría que el incremento de entropía del sistema pequeñito es esto que está acá. Esto tiene una primera observación y pregunta no trivial. ¿Cuál es la primera pregunta no trivial que uno se debiera hacer? Es que este incremento me dice que una cosa inesperada que hay que tomar en cuidado es que si TV es mayor que TA, entonces esto implica que el sistema tiene un incremento de entropía positivo, ¿ok? Porque el logaritmo de un número mayor que 1 es positivo. Sin embargo, está el segundo caso, que mi termostato no tiene por qué tener una temperatura mayor que TA, podría ser menor. Y en este caso me dice que, y esta es la parte que es lo que quiero discutir hoy con calma, o empezar a discutir con calma, me dice que la entropía es negativa. ¿Ok? Entonces me dice que efectivamente la entropía es negativa. ¿Qué significa esto? Significa que, vuelvo a decir, ¿cuál es la idea esencial? Es que cuando el sistema está, por ejemplo, más caliente, al ponerlo en contacto con un termostato, eso es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando uno se tira, por ejemplo, un piquero en el océano o en el mar. Entonces, al tirarse un piquero en el mar, lo que pasa es que la temperatura corporal es más alta que la temperatura de, en ese caso, el océano. Y lo que pasa, de la sensación agradable que siente uno al principio, o desagradable, o la sensación extraña que uno siente cuando uno se tira un piquero, es que hay un flujo de calor. Ese flujo de calor, en este caso, fluye, en este caso, el más caliente al más frío. Eso es lo que hemos aprendido del principio de Clausius, o como Clausius planteó la idea de la entropía. Y en ese caso, entonces, lo que hace que el sistema pequeño disminuye su entropía. Entonces uno se hace la pregunta, pero bueno, ¿y qué está pasando con la entropía de todo el sistema? Porque hasta ahora lo que o la idea de Clausius es que cada vez que hay un proceso termodinámico, entonces la entropía crece. Pero en este caso, si nuestro TA sería mayor que el TV, entonces su entropía localmente está disminuyendo. Entonces, lo que tenemos que hacer para entender bien esto, hay que tomar todo el sistema, calcular la entropía total y preguntarnos si esta crece o no crece. ¿Ok? Esa va a ser realmente la forma de poder resolver lo que está pasando en este caso que estamos discutiendo ahora. Entonces, para resolver esto, entonces aquí colocamos la entropía decrece. Entonces, ojo, decrece. Ok, aquí entonces decrece o disminuye. Entonces, lo que debiéramos entonces hacer aquí es calcular ahora la entropía, calcular qué pasa. La pregunta que nos debiéramos atañer ahora o resolver es qué le ocurre al termostato. Entonces eso es lo que tenemos que tratar de resolver y entender bien ahora, qué es lo que le ocurre al termostato. Entonces, para hacer eso, tenemos que de nuevo modelar este sistema y esencialmente el termostato lo que hace es que al entrar en contacto con ese sistema ocurre un flujo de calor, pero el termostato no cambia de temperatura. Por lo tanto, entonces, el flujo de calor hacia el termostato, lo primero que deberíamos observar es el flujo de calor al termostato ocurre a temperatura constante, porque no cambia su temperatura. Y como no cambia temperatura, entonces estamos hablando que es un proceso isotérmico.
¿Ok? Entonces, ¿eso qué nos dice? Que la entropía, llamémosla, la variación de entropía del termostato, colocámosle termo para que no nos olvidemos de eso, de que es el termostato, entonces va a ser igual a ¿qué? Bueno, va a ser igual a la variación de flujo de calor partido por la temperatura, que en este caso no hay vuelta de ser, tiene que ser TV, no puede cambiar la temperatura del termostato. Y por lo tanto, esto nos dice que el delta Q es, entonces, ¿qué es lo que es? Bueno, siempre uno puede escribir el delta Q como simplemente la capacidad calórica, en este caso, del sistema que me está dando el calor, por la diferencia de temperatura. ¿Ok? Eso simplemente lo escribo así. ¿Ok? Si alguien se pierde ahí, lo estoy diciendo, es casi la definición. No olviden que delta Q partido por delta T, cuando es pequeño, eso es la definición de la capacidad calórica. Así que estoy usando esa relación más explícita ahí como ahora diferenciales, dado que la temperatura es constante, y el flujo de calor está ocurriendo de que el sistema parte de una temperatura TA y termina en una TB. O sea, el flujo de calor que me está ingresando al sistema pequeño, no es el termostato que está cambiando temperatura, sino el flujo de calor que viene del sistema pequeño al sistema grande. ¿Ok? De este hacia el de acá. Y por lo tanto, eso tiene que ser proporcional, entonces, a simplemente la diferencia de temperatura. Es decir, que la temperatura que tendríamos en este caso en el sistema nos da entonces TA menos TV. ¿Ok? Partido por TV. Si quieren, eso lo podemos reescribir y escribir como menos CX TV. Si quieren así, TV por TV, eso me da 1 menos TA partido por TV. Lo voy a escribir así para que veamos cuál es el signo total y cómo jugar con esto. Entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente escribir la entropía total del sistema, sumar ambas entropías, y cuando sume ambas entropías, entonces tratar de entender qué es lo que está pasando. ¿Ok? ¿Es claro para todos hasta ahí? O sea, simplemente este es el incremento del termostato. Entonces, ¿está claro? Sí, perfecto. Muy bien, gracias por responder. Entonces, ahora quiero calcular la variación de la entropía total. Es decir, el sistema tiene dos entropías en cuestión. Tiene la entropía que varió el termostato, porque obviamente, vuelvo a insistir, el sistema, al haber un flujo de calor, él tiene un cambio de entropía, pero el termostato también, a pesar de ser un sistema muy grande, le entra un flujo de calor y por lo tanto tiene que aumentar o disminuir su entropía de acuerdo a la dirección del flujo de calor, a pesar que mantiene constante su temperatura. Entonces, sumamos estas dos cosas y ¿qué nos queda? Bueno, nos queda la entropía del primero del sistema pequeño que habíamos calculado, es simplemente Cx, no sé por qué la puse ahí, Cx, porque aquí es X, por si acaso. Me queda log entonces de TV partido por TA menos CX1 menos TV partido por TA. Entonces, ¿cómo hacer un poco mejor y dibujar un poco más clara esta función que estamos viendo ahí? Entonces podemos hacer una pequeña astucia, saquemos algunos factores comunes, el CX es común. Fíjense que tengo TA menos TV, así que lo voy a sacar, lo voy a dejar acá afuera, TV partido, o sea, TA partido por TV. Ya van a ver por qué eso me conviene hacerlo así. Entonces, como lo saqué para que me quede la misma expresión, entonces lo multiplico por TV partido por TA, log de TV partido por TA. Si se fijan, eso me queda exactamente lo mismo anterior. O sea, este número con esto se hace 1 por CX, recupero exactamente la expresión que teníamos antes. No he cambiado nada, simplemente hice esto de multiplicar por 1 que lo escribí apropiadamente. Y de la otra parte la expresión me queda menos, sacamos el CX para afuera, ¿ok? Y acá entonces para que me quede 1, entonces coloco TV, acá TV partido por TA, por 1 menos TV partido por TA. Si se fijan de nuevo, este último término es lo mismo. O sea, este último término también, este factor multiplicado por este factor se cancelan y me queda 1 que me queda justo la expresión que teníamos antes, que habíamos hecho ahí. Así que hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿cuál es la gracia? Es que obviamente la capacidad calórica es una cantidad siempre positiva. ¿Ok? La capacidad calórica, recuerden, es la cantidad de calor que necesita crear un sistema para subir su temperatura. Por lo tanto, para subir la temperatura siempre requiero introducir calor. Así que esta es una cantidad positiva. También, por otro lado, TA partido por TV también es un número positivo. Puede ser mayor o menor que 1, pero es positivo. Entonces, no puede ser 0.
Entonces, así que hasta ahí estamos bien. Así que la única cantidad que me queda por estudiar con cuidado es esta función que está acá, que si quieren voy a poner un nombre, la voy a llamar función de x, donde x, quizás lo voy a colocar así mejor, porque más claro, voy a llamar función de x, y x voy a definirlo como tv partido por ta. Es decir que si estoy diciendo que f de x es simplemente la función x, log de x, menos, en este caso, colocaríamos x, ¿ok? Por, ¿qué cosa me queda ahí? Me queda 1 menos x, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Me queda exactamente eso que está ahí, ¿sí? Está bien. Tengo una pequeña diferencia, déjenme pensar si es que me equivoqué en algo, creo que no. Simplemente estoy pensando si me equivoqué en algo. Ah, sí, faltó algo importante que se me fue. Que acá calculé flujo calor, Tbx menos Tx, sí, está bien. Me quedó 1 menos x, sí. Puede ser que no me equivoqué. No me está quedando x cuadrado, sí, ya está bien. Entonces grafiquemos esta función. Está bien. Entonces la voy a graficar. Entonces, ¿qué me dice esta función? Como x. Si x vale 0, no hay vuelta a quedarle, esta función vale 0, porque logaritmo en 0 o sea, logaritmo en 0 vale infinito, pero el logaritmo, recuerden que eh, sí, siempre podríamos factorizar por el c de x, sí. Alguien me pregunta si podemos factorizar siempre por el c de x por delante, sí, siempre podemos factorizar por él, es simplemente un factor común, está acá y está acá, ¿ok? Ahora el cx es el mismo porque el termostato no está cambiando su capacidad calórica, sino calcula el flujo que le introduje al termostato, ¿ok? Y ese depende del sistema pequeño, este c de x es la capacidad calórica del pequeño sistema. No sé si está claro ahora, pero efectivamente en general no siempre se va a poder factorizar. En este caso se factoriza porque ambos procesos dependen de c de x. Pero lo interesante ahora es, fíjense, si grafico esta función, ¿qué me dice? Me dice, bueno, primero que nada me dice que log es una función que en x se hace infinito, pero el logaritmo es la función más lenta que se va a infinito, o es la función más lenta que se va a infinito positivo cuando x es infinito, o cuando x tiende a cero es la función más lenta. Así que por x esa función se va a cero, y la otra también es cero. Así que esto acá me queda entonces, me queda justo de lado en cero. Me queda acá. Para x, entonces, para x, perdón, cuando vale, dije cero, no. Para x0, sí, hay algo malo que me está sacando 0. Sí, déjenme ver porque me está quedando 0 acá. Me debería valer 1. Yo quiero esperar, déjenme analizar, creo que me equivoqué en algún lado por aquí. Déjenme revisar si está bien. Entonces coloqué la capacidad calórica, hay un pequeño error por aquí en algún lado, todo chequear. Entonces la capacidad calórica aquí va así, me queda el TV acá, y aquí lo que hice fue que 1, y me quedó bien, al menos lo puse acá, me quedó TV partido por TA. Hasta ahí estoy correcto, simplemente quiero checar si en mis notas tengo algo que sea distinto por si acaso. Y después lo que hice fue saqué el TA por TV, factor común, y aquí hay un error, claro, ya lo vi. Aquí tengo TA partido por TV, y aquí sin quererlo, acá está el error. Ya lo encontré. Fíjense, acá está el error, fe de rata. Aquí dice TV partido por TA, pero aquí era TA partido por TV. Entonces aquí hay un pequeño error. Lo voy a colocar en rojo para así corregir el error y no haya problema. Entonces primero lo borro y lo escribo correctamente. Aquí está el error. Entonces esto nos queda TA partido por TV. ¿Ok? Entonces, si saco hacia afuera TA partido por TV, entonces esto cambia acá, ahí cambia. Entonces me queda el factor TA partido por TV que está acá, pero el factor que nos queda común es distinto, no es el que yo escribí. TA partido por TV sale hacia afuera, ¿ok? Queda bien acá, pero entonces toda esta parte acá hay que reescribirla, toda esta parte acá no nos queda bien, así que la voy a volver a escribir con cuidado para evitar problemas. Si no, nos estaría dando lo que quiero que encontremos, si no hay un problema. Entonces, ¿qué nos queda? Entonces sacamos TA partido por TV, que el signo menos queda ahí, el X sale hacia afuera, ¿ok? Pero acá entonces nos queda, para que esto funcione, entonces nos queda acá TB partido por TA, cosa que sea 1, y acá me queda menos 1. Y ahí sí me da la fórmula que estaba buscando, si no me salía algo raro, entonces voy a borrar acá. Y lo que nos da simplemente correctamente, ahora sí,
es que fíjense, esto me queda menos, el primero es X, y aquí me queda más 1. ¿Ok? Ahí sí está correcto, ese es el resultado correcto. ¿Ok? Entonces fíjense si es que alguien se perdió, me equivoqué, coloqué mal esta expresión, pero al colocarla bien y ahora la saco hacia acá afuera, entonces este acá me queda TV, efectivamente me queda TV, me queda TV partido por TA, ahí sí, y acá me queda 1, y ahí sí. Ahora me queda esto. Ok, entonces veamos entonces cuando X era 0, dijimos que eso se iba a 0, X0, pero aquí vale 1, así que está acá, ahí sí, eso me preocupaba, si no estaba muy mal el gráfico. Entonces no voy a hacer 0 ahí. Y el otro, porque eso significa que X igual a 0, significa que la temperatura la estoy haciendo 0. Entonces estaríamos contra una entropía negativa. Eso no tenía sentido. O 0. Entonces este caso vale 1. Y cuando X es 1, veamos lo que pasa. Cuando X es 1, 1 menos 1 más 1 es 0. Y logaritmo de 0 es 0 por 1 es 0. Así que me queda 0. Así que por este lado acá la función me queda así. Más o menos así. Y cuando X es muy grande, entonces esta función por acá va como menos X, pero esta va con más X, pero multiplicada por el logaritmo. El logaritmo, obviamente, es una función que diverge comparado con 1, por lo tanto, cuando X tiende a infinito, esta cosa tiene que tender a una función así. ¿Ok? Eso nos da f de X. Por si acaso, si tenemos dudas, de todas maneras lo grafiqué, se los muestro graficado. Está por acá. Vamos a colocar un segundo para que lo vean en el gráfico. Entonces todavía no lo deben estar viendo, pero si hago aquí clic, acá está. Entonces ahí grafiqué la función. Si uno coloca x log de x, bueno, si quieren, bueno, más 2, por ejemplo, era más 1, pero voy a colocar más 2 pues simplemente para que vean el cambio del gráfico. Entonces eso calcula, entonces me dice la función va así, pero obviamente en nuestro caso tiene que ser más 1 porque es 0 cuando x vale 1, simplemente es para que vean que lo está calculando. Y ahí calcula la función y me dice que es así. Efectivamente en 1 es 0, en 1 va así y después crece como más o menos, traté de explicárselo con las manos cómo era la función. Así que está bien. El resultado es correcto, o sea, obtenemos un resultado razonable que nos dice. Pero ahora veamos la implicancia física del gráfico que acabamos de hacer, que es lo que quiero que discutamos en realidad, que es importante. Entonces esto nos dice dos cosas. Una vez que aparezca, ok, ahí les apareció, supongo, la tabla. Tenemos dos regiones interesantes. La primera región, lo voy a marcar acá, la primera región es la región de acá. Es cuando x es mayor es mayor que 1. X, no olviden que es. Entonces, ahora sí vamos a hacer la observación interesante. X, no olvidar, es simplemente temperatura B partido por temperatura A. Entonces, si X es mayor que 1, entonces está diciendo que cuando la temperatura B es mayor que la temperatura A. En ese caso, lo que nos dice es que, como ya les dije que la capacidad calórica es positiva, T partido es positiva, y esta función también es positiva, entonces esto nos implica que la entropía total es mayor que 0. Entonces, esto nos dice que cuando, ¿qué nos dice? Que algo más o menos que esperamos, es que cuando tenemos el sistema pequeño, a más baja temperatura del sistema grande, fluye un calor hacia el sistema pequeño y el sistema pequeño aumenta su entropía. Eso ya lo sabíamos y aumenta la entropía con una cantidad que va a Cx log de Tv partido por Ta. Pero a su vez, si uno se pregunta qué le pasó a la entropía del termostato, la entropía del termostato en este caso, como Ta es menor que Tv, disminuyó. O sea, el termostato en este caso, al perder calor, disminuye su entropía. Cada vez que lo pongo en contacto, el termostato, a pesar que su temperatura no cambia, pero como hay un flujo de calor, su entropía disminuye. Pero lo interesante es que la entropía del conjunto del sistema crece. ¿Ok? Que es la idea que nos decía Clausius, que cuando tenemos dos sistemas y los ponemos en contacto, siempre la entropía del conjunto crece. Para nosotros, pensando como Boltzmann pensaría, diríamos que claro, una vez que los colocamos en contacto, los sistemas, al establecer contacto, el número de microestados que va a tener el nuevo sistema y el termostato también, tiene que aumentar por la posibilidad simplemente que ahora tengo más mezclas de uno con el otro. En este caso, solo energía, pero el conjunto, lo interesante es que aumenta su entropía. El termostato disminuye ligeramente su entropía y el sistema grande, el sistema pequeñito, aumenta su entropía. Y la suma total, positiva. Eso es lo que nos dice, primero que nada, esta observación.
Lo segundo, entonces en esta zona 1, llamémosla 1, entonces 1, entonces, entonces diríamos que la entropía, bueno, lo tenemos ahí, la entropía del sistema pequeño crece, eso ya lo sabíamos, era obvio porque está en flujo de calor, la del termostato decrece, pero la entropía total crece. Eso nunca olvidar, eso es lo interesante de este ejemplo, pero la total crece. Eso es lo importante, crece. Ahora uno se pregunta, ¿y qué pasa en la otra zona? Tenemos otra zona acá. En este caso acá, llamémosla 2. En esto también vemos que la entropía total crece, y en este caso es al revés. En este caso tenemos que X es menor que 1. Es decir, que la temperatura TV del termostato es, en este caso, es menor que la temperatura del sistema pequeño. Es decir, que es cuando, por ejemplo, nos tiramos un piquero al océano o a la piscina. Estamos nosotros más calientes que el agua. Entonces, en ese caso, lo que nos está diciendo el sistema es que de nuevo la entropía total crece. Lo primero interesante es que volvemos a contar lo que nos dice el resultado, nos dice que la entropía total es positiva, crece. ¿Ok? Y lo interesante que en este caso nos está diciendo, o contraintuitivo, es porque siempre supongo que uno está pensando que uno es sistema pequeño, como que el termostato uno no le hace nada. En este caso, el sistema pequeño disminuye su entropía, pero hay un flujo de entropía hacia el sistema grande, hay una producción de entropía del sistema grande, tal que la suma de ambos es tal que es positiva. ¿Ok? En este caso, la entropía del sistema grande crece, la entropía del sistema pequeño decrece, pero la suma crece. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que vamos a descubrir es que, lo que acabamos de decir es que, en este caso, delta del sistema pequeño decrece, pero el termostato crece y la total y la entropía total crece. Esto es muy interesante porque esto nos muestra algo que comúnmente nos parece extraño, pero, por ejemplo, creemos que cuando los sistemas, cuando se ordenan, cuando de alguna forma tenemos más información de ellos, por ejemplo, muchas veces los sistemas biológicos pensamos que las células son algo mucho más desordenado que tienen simplemente las moléculas repartidas homogéneamente. Pero en ese proceso, cuando ocurre, si todo ocurre, digamos, en un equilibrio termodinámico, la entropía del conjunto del sistema entonces crece. Es decir, que a pesar que localmente creemos que hay disminución de entropía, es decir, un sistema tiende a ordenarse más, tener más información de él, la entropía del universo en su conjunto, porque vamos a pensar que todo el universo está aislado, entonces crece. ¿Ok? A pesar que localmente podemos tener disminuciones de la entropía, lo que diríamos violación de este crecimiento de entropía, sin embargo, la suma total es que siempre crece. ¿Ok? No sé si es claro para todos, pero este ejemplo me gusta mucho porque ilustra esta propiedad de que la entropía siempre es una cantidad que crece, a pesar que localmente hay orden. Es decir, que a pesar que localmente cada uno de ustedes, por ejemplo, ahora está haciendo un efecto entrópico de pensar y por lo tanto están, digamos, disminuyendo la entropía, se están ordenando más. Sin embargo, la entropía en su conjunto, es decir, es de hecho que tuvieron que comer para, por ejemplo, hoy día pensar, etcétera, hace que la suma total sea positiva y por lo tanto el sistema en su conjunto global se está desordenando. ¿Ok? ¿Es claro para todos? No sé si alguien tiene pregunta de lo que acabo de decir. Si no, pues vamos a hacer un ejemplo más, pero es importante eso está acá. Todo claro por allá. Muy bien. Si nadie tiene pregunta, entonces continuamos entonces con esta idea. Entonces, voy a hacer dos ejemplos, pero pensando un poco también en los ejemplos que voy a hacer ahora son uno. Vamos a tratar de comprimir un gas y preguntarnos cuando uno comprime un gas, que típicamente es un proceso reversible, qué pasa con la entropía. Y dos, después voy a mezclar un gas, es decir, mostrar un proceso físico en el cual no hay flujo de calor, pero sí hay entropía y cómo podemos calcular la entropía. Aquí vamos a hacer esas dos cosas. La otra observación interesante es que fíjense, hay un punto muy especial, que es el que estaba acá, que nos decía que cuando X valía 1, la entropía total es 0. ¿Ok? Entonces ese es como trivial, pero bueno,
Ahí cada vez que tengo un problema tengo que analizar todos los casos. Cuando X vale 1, ese fue el único caso que no analicé, eso implica que TA es igual a TB, y lo que me dice esto es que la entropía total no incrementa, es cero. Pero eso no es extraño. ¿Por qué? Porque si vemos la entropía del sistema más pequeño, también es cero, porque la entropía del más pequeño es el cociente. Entonces, es el cociente de qué? O sea, es el logaritmo del cociente de las temperaturas, pero si las temperaturas son iguales, no hay flujo de calor. Es decir, que en este caso, si TA tiene TB, es decir, que si yo me tiro a una piscina termal y tiene la misma temperatura de mi cuerpo, entonces no voy a sentir ninguna sensación de flujo de calor, esa sensación extraña que sentimos. No voy a sentir nada, porque si tenemos la misma temperatura, no va a haber flujo. ¿Ok? Y el termostato, por otro lado, tampoco va a emitir un flujo, porque como no hay diferencia de temperatura, el proceso isotérmico, no hay flujo de calor, y por lo tanto me dice que en ese caso trivial, en realidad el incremento total de entropía es cero, pero también me dice que la entropía del sistema pequeño es cero, y también me dice que la entropía del termostato también es cero. Obviamente, si todo tiene la misma temperatura, coloco dos objetos que tienen la misma temperatura, que eso tiene que ver con otra propiedad que estudiamos hace un tiempo atrás, que era la ley cero, que nos decía que si un sistema tiene una temperatura TA, coloco otro sistema que tiene una temperatura TA, los pongo en contacto y los dos quedan con temperatura TA. Y a su vez coloco un tercer objeto, el cual tiene la misma temperatura, y lo coloco en contacto con este otro, y entonces también no hay ningún flujo, por lo tanto concluimos que el primero y el tercer objeto también entonces tenían la misma temperatura. Esta propiedad transitiva tenía que ver con el hecho que no había flujos de calor, y al no haber flujos de calor, entonces no hay aumento de la entropía. Pero no siempre, insisto, no siempre porque no haya flujo de calor no puede haber aumento de entropía. Ya les voy a mostrar el ejemplo que eso aumenta, pero esta vez lo vamos a calcular. Sí, ya se los comenté alguna vez, pero quiero también calcular un poco más con cuidado. ¿Por qué serían dos sistemas? No sé, la pregunta que me pregunta hoy, ¿por qué serían dos sistemas? Me refiero a tener tres cuerpos y colocar dos en contacto en forma transitiva. ¿Ok? ¿Está claro o no sé si esa era la pregunta? Ok, parece que estamos bien entonces. No sé si hay una pregunta más o hay alguna duda que por el chat me están Mi quedando. duda ¿Sí? era si no cambiarían los microestados también, porque serían dos sistemas poniéndose en contacto. No, claro, lo que pasa es que cuando colocas dos sistemas en contacto y tú permites que haya intercambio térmico, no vas a aumentar los microestados, porque no, mientras no les permitas ocupar más espacio, no aumentan los microestados. Por ejemplo, para resolver mejor tu pregunta, voy a mostrarte el applet. Si entonces volvemos acá, debo tenerla por aquí, aquí está. Entonces, esta acá es una buena cosa. Entonces, fíjate, voy a colocar partículas en la primera a una misma temperatura que la segunda. Hay distintas partículas, pero ambas tienen la misma temperatura. ¿Ok? No son dos sistemas idénticos, tienen distintas partículas. Sin embargo, en este caso, esta pared permite transmitir momentum, pero al venir una partícula y chocar esta con esta de acá, por ejemplo, si chocaran dos, se intercambian, pero eso no aumenta los microestados. Vas a tener pequeñas fluctuaciones de la energía de un lado a otro lado. A veces la energía de un lado va a ser ligeramente más grande que la del otro, pero esas van a ser fluctuaciones muy, muy pequeñitas. ¿Ok? Porque la energía cinética de este lado acá es la misma energía cinética del lado acá. Por lo tanto, eso no va a hacer que aumenten los microestados. ¿Ok? La única forma que aumente realmente los microestados va a ser, y eso lo vamos a tratar de describir, es hacer este proceso de mezclar, pero lo vamos a discutir en unos minutos más tarde. ¿Ok? Espero. Entonces, eh, espero que esté claro. Perfecto, dices que está claro por ahí. Entonces, muy bien, gracias por la pregunta. Entonces, ahora vamos a volver acá. Y ahora entonces, primero que nada, también voy a hacer otra pregunta que también es importante, es cuando hacemos procesos reversibles, ¿qué pasa con la entropía si voy y vuelvo? ¿Ok? Esto va a ser importante después para explicarle la máquina perfecta de Carnot, así que me voy a aprovechar de hacer este pequeño ejemplo y después hacer el mixing. Entonces lo que voy a tratar de estudiar ahora es la compresión, comprimir, la compresión isotermal de un gas. ¿Ok? La idea es, si quieren, bueno, podemos volver a la tablet. En realidad, la tablet puede ser una buena cosa. Siempre es mejor mirar las cosas en un sistema más concreto. Entonces, la idea es que, ok, tenemos partículas acá,
¿Ok? Espero que estén viendo las partículas. Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente, bueno, colocar más partículas. Entonces, el sistema está a temperatura 300 Kelvin, tiene una presión, y lo que hago es simplemente tomar esta pared que está acá y la comprimo. ¿Ok? Ahora, en este caso acá se fija en subir la temperatura, pero si esto lo mantengo en contacto, digamos, ¿cómo se llama? Lo mantengo de tal forma que la temperatura es la misma. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, en este caso no tengo desgraciadamente un termostato, pero si yo, por ejemplo, lo estuviera enfriando y siempre me arreglo que lo muevo un poquitito y tal forma que, bueno, tratemos siempre de mantenerlo en 300 grados. Entonces, ok. Ok, más o menos. Entonces, este sistema tiene que estar activo de tal forma que siempre bajo y subo de tal forma que sea 300. En este caso, tengo que hacerlo yo con cuidado. Pero el caso que esté en contacto un termostato, eso me asegura que el sistema siempre va a tener temperatura fija. Y lo que quiero preguntarme es cómo es el cambio de entropía en el sistema o la entropía total del sistema. En realidad, esa es la pregunta que me quiero hacer. ¿Ok? Entonces, volvemos y vamos a colocar acá. Espero que sea más claro. Entonces, la idea es que, entonces, con presión isotermal, lo que tengo que hacer es, la idea esencialmente es tener un gas, lo colocamos acá, está el gas acá a una cierta, digamos, temperatura, supongamos que, bueno, que está, porque una cierta temperatura, digamos, ¿por qué no está a una cierta temperatura acá, y este gas quiero mover con un pistón, ¿verdad? Colocar un pistón y esto moverlo hacia abajo, comprimir. Pero el sistema, si quiere, lo que voy a hacer es que lo va a tener conectado con otro gran sistema que también le va a tratar de imponer su ley. Este sistema de acá, este sí va a ser un termostato, y este acá entonces va a tratar de imponer una cierta temperatura T. Entonces yo lo comprimo, él va a tratar de subir su temperatura, pero va a ser un flujo de calor o va a entrar un flujo de calor tal que el sistema mantenga, digamos, la temperatura constante. Eso es lo que quiero hacer. ¿Ok? Entonces, por simplicidad, obviamente vamos a suponer gas ideal. Vamos a colocar simplemente para poder calcular, porque por ahora todavía no hemos escrito leyes de gases no ideales. Ya lo vamos a hacer en el futuro, pero suponemos que es nuestro gas ideal. Por lo tanto, tenemos la relación que PV igual NKT y tenemos que la energía vale 3 medios NKT. ¿Ok? Tenemos esos dos resultados importantes. Entonces, lo primero que deberíamos hacer, o la primera observación que deberíamos hacer interesante es que si T es constante, entonces, lo primero que descubrimos es que obviamente no puede haber, si es constante, y la energía, entonces en nuestro caso, solo depende de la temperatura. Entonces, si hago delta, cambio el sistema, durante todo el proceso que hago intercambio el sistema, eso queda cero. No hay variación de energía interna del sistema, ok, que lo está anotando así o también como U. Está usando indiferentemente los dos E y U, quizás descuidadamente. Me excuso un poco por eso, pero siempre por razón histórica una vez se ocupa E y U, que quizás no sea una buena idea confundirlo, pero por ahora son dos letras que está usando igual. Entonces, por otro lado, esto me dice algo importante, me dice entonces que la primera ley, que es lo que me dice, que entonces, que si supongo que el proceso es reversible, entonces tenemos que delta E, entonces sería igual al de entropía, más entonces el de trabajo, pero en este caso el de trabajo, de calor, porque es entropía, de flujo de calor, Q, perdón. Entonces, y el dq, entonces, y acá me queda P por dB, porque esto puede ser muy reversible, y esto es cero. Por lo tanto, entonces concluyo que tengo que dq es igual a menos P por dB. Ahora, si divido esto por la temperatura, ahí puedo entonces contar ahora la entropía. Entonces, si hago esto, me queda entonces dq partido por T, y eso se transforma en ds, es igual a menos, lo pasé hacia el otro lado, así que es más. Ok, ahí fíjense, aquí estaba este lado acá, ahí lo pasé al otro lado de la ecuación, así que me queda más. Entonces me queda más P partido por T por dB. Y P partido por dB, dado que es un gas ideal, puedo usar entonces la relación de gases ideales que está acá, y por lo tanto eso me dice que ds, la entropía en este caso, este proceso de compresión, simplemente va a ser P partido por T, y eso es NK partido por V dB.
¿Ok? Sí, entonces recuerden, la imagen mental que estoy haciendo es que si graficamos esto, es que podemos graficarlo si quieren, si coloco volumen, presión, esto entonces P es inversamente proporcional al volumen si colocamos una temperatura constante, y lo que estoy haciendo mentalmente es que estoy partiendo de acá de un volumen, llamemos inicial, y queremos llegar a un volumen final acá, que es el que está acá, simplemente a través de hacer este proceso de comprimir, cuando tratamos de comprimir el gas. Eso es lo que estoy haciendo, lo estoy tratando de comprimir. En un diagrama PV, eso es lo que estoy haciendo. Y por lo tanto, eso me dice que la entropía, entonces, tiene que ser la integral de simplemente partir de un volumen B in y llegar a un volumen final, ¿ok? De NK de B partido por B, ¿ok? La constante Boltzmann es constante, el número de partículas en este proceso no está variando y por lo tanto nos queda N por K, ¿ok? ¿De qué cosa? Log de B final partido por el B inicial, ¿ok? Esto nos daría la entropía en este caso de simplemente, se fijan como usando la segunda ley y combinando con cosas que hacemos, ahora podemos sistemáticamente tener expresiones para la entropía. Es un poco lo que hemos estado usando. Por ahora no hemos usado procesos que sean completamente irreversibles, sino que serían desigualdades. Pero en este caso, por ahora estamos tratando de sacar el mayor provecho que podemos de este tipo de relación. Y lo primero que encontramos que la entropía, en este caso, efectivamente va a depender de los volúmenes, del cociente de los volúmenes, multiplicado por nk. Ahora, obviamente, en este caso, bueno, si comprimimos el gas, entonces tenemos que BF es el volumen final es menor que el volumen inicial, porque lo estamos comprimiendo. O sea, tomamos esto e, insisto, lo estamos tratando de comprimir. Y por lo tanto, esto nos dice que, bueno, la entropía, en realidad deberíamos hablar más el diferencial de entropía, en realidad. Aquí hay obviamente una constante que debo colocar, porque obviamente integré. Pero entonces nos está diciendo que en este caso, al comprimir el gas, lo que estamos observando es que al comprimir el gas, la entropía disminuye. La entropía, por supuesto, del gas. Entonces, en este caso, de nuevo tenemos el problema de que al comprimirlo, la entropía estaría decayendo. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿habrá algún problema? ¿O cómo será en realidad la entropía total del sistema? Porque obviamente al comprimirlo, esto disminuye entropía, sale flujo de calor hacia afuera. Pero uno se pregunta si el sistema en su conjunto, la entropía total está creciendo o decreciendo. Si estuviera creciendo, estaríamos en problema. Entonces, de nuevo nos hacemos la pregunta, ¿cómo es la entropía total? Entonces, ¿cómo? En este caso, ¿cómo es la entropía total? ¿Disminuye, crece o igual a cero? Entonces, para hacer esto, lo que voy a hacer simplemente es de nuevo tratar de estimar, digamos, la entropía, digamos, del sistema, o sea, la entropía de todo el sistema, y calcularla. Pero para eso, en realidad, en vez de pensar en el termostato, esta vez voy a pensar en la persona que empuja o el trabajo realizado, porque en realidad tiene que haber conservación aquí, como vimos, tiene que haber algún tipo de conservación, y por lo tanto, si yo realizo un trabajo sobre el sistema, ese se está transformando en el de flujo, y es el de flujo que me está creando, digamos, en este caso, entropía, o haciendo disminuir la entropía. Entonces, en este caso voy a calcular el trabajo del pistón. Entonces, para estimar, para calcular la entropía total, calculamos el trabajo o la entropía asociada o el trabajo asociado al pistón, que a su vez con ese puedo calcular la entropía. Entonces calculamos mejor el trabajo del pistón y con eso determinamos la entropía. Calculamos el trabajo realizado por el pistón y con eso determinamos la variación de entropía del sistema, del sistema externo. Determinamos incremento de entropía del sistema. ¿Ok? Entonces hacemos eso para entender el aumento de entropía del sistema en su conjunto.
Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, fácil. En este caso, simplemente usamos el hecho que el trabajo o el de trabajo es simplemente menos P por dB, ¿ok? Eso, entonces, en este caso que está acá, nos queda que es menos simplemente el trabajo, si lo multiplicamos, nos dice que el trabajo, entonces, va a ser la integral de menos P por dB. Entonces, ¿de qué? De ir de simplemente de B in a B final. Entonces, el de trabajo va a ser simplemente menos P, pero P es NKT partido por B, de B, de in partido por B final, ¿ok? Y por lo tanto encontramos que el trabajo es simplemente esta integral, nos queda simplemente menos NKT, de B partido por B es logaritmo, de entonces me queda volumen final partido por volumen inicial. Eso nos queda exactamente el mismo tipo de integral. Y ahora, o esto es el trabajo realizado por el sistema, y ahora podemos usar el hecho que el de calor o el cambio de calor, entonces tiene que ser igual al trabajo realizado por el sistema. Si lo divido por la temperatura, como es constante, entonces eso me daría la variación de entropía, y con con eso puedo estimar el de calor que está saliendo hacia afuera del sistema, este Q que está acá, el calor que está saliendo hacia afuera, y lo divido por la temperatura, y con eso va a saber la entropía en realidad que está variando este termostato. Y por lo tanto se me da la variación de entropía, en este caso del termo. ¿Ok? Insisto, tiene que ser el termostato. ¿Ok? Entonces va a ser la variación, eso me da la variación de entropía del termostato. Y por lo tanto, ¿qué me dice? Que la variación de entropía del termostato, voy a insistir que cuando tengan que calcular la variación de otro sistema, en particular un termostato, hay que siempre estar calculando el flujo de calor del sistema y lo dividen por la temperatura. En este caso, entonces, al dividirlo por la temperatura, me queda que el termostato varió NK, porque el T se cancela con el T, la temperatura que está acá se cancela con la que está acá, esas dos se cancelan, y por lo tanto me queda que es simplemente NK log de PF partido por BI. Y ahora la entropía total, que es lo que nos preguntaría saber en un proceso reversible, entonces va a ser simplemente la variación si quieren, del sistema del termostato, y también por otro lado la variación del gas que se comprimió, que no le puse un nombre, de haber puesto acá quizás voy a colocar más la variación del gas. Y lo interesante, si miran estas dos fórmulas, voy a colocarlas acá, obviamente nos dio exactamente la misma. Nos dio que el termostato varía menos NK log de BF partido por BI, y la entropía del gas varió de la forma más NK log de BF partido por BI, por lo tanto la suma de los dos nos da 0. Y esto nos dice algo interesante, que nos dice, digamos, que por aprender, entonces la observación que debemos aprender de acá, es que nos dice que la entropía cuando realizamos un proceso que es reversible, en este caso o en este caso de comprimir un gas isotérmico, nos dice que la entropía total no aumenta, es decir, que puede disminuir la del gas cuando lo estoy comprimiendo o cuando le paso flujo de calor se está expandiendo, pero la entropía en su conjunto en este proceso reversible no aumenta. Entonces, en el proceso de comprimir isotermalmente un gas, la entropía no varía. Total, la entropía total no varía. Esto va a ser muy importante. Voy a guardar esta idea quizás porque por aquí parece un resultado trivial, digamos, pero en realidad cuando les explique las máquinas de Carnot, que fue cómo Carnot pensó, cómo funcionaba Carnot, su sueño, y lo vamos a explicar, ya no vamos a alcanzar hoy, pero te voy a hacer un ejemplo, pero lo vamos a hacer en la próxima clase. Su sueño Carnot era hacer una máquina perfecta, y entonces se da cuenta que una máquina buena tiene que ser a través de usar procesos reversibles, así que va a hacer eso a través de usar un proceso de compresión y dilatación isotermal. Entonces, sin quererlo, lo que va a hacer es que va a ser una máquina en la cual no genera producción de entropía. Okay, vamos a descubrir esto interesantemente, cómo Carnot va a descubrir esto. Aquí es al revés, nos sale el cálculo, pero simplemente el cálculo deducimos que tomar un gas y comprimirlo isotermalmente, entonces disminuye su entropía, pero la entropía, el aumento de entropía, en este caso el termostato que está manteniendo la temperatura, es tal que es igual a la del gas y por lo tanto la compensa completamente. ¿Ok? Entonces vamos a ver que eso va a ser muy importante, va a ser la máquina más perfecta pensada por el hombre,
que es en honor a Sadi Carnot, la llamamos máquina de Carnot. Entonces nos dice que eso es 0. ¿Ok? Entonces guardamos esta última idea y con esta ya estamos listos para hacer las máquinas de Carnot, pero antes de eso solo quiero hacer un último ejemplo de entropía, que es lo que llamamos el mezclamiento. Mezclas de gases o mezclamiento, mezcla de gases. Entonces, ¿cuál es la idea de mezcla de gases? Entonces, lo que quiero hacer ahora con cuidado es calcular la entropía, porque la podemos calcular. Entonces, ¿de qué cosa? Vamos a poder calcular este ejemplo que ha sido el que, bueno, teníamos justo ahí. Teníamos dos gases, estaban a igual temperatura, los vuelvo si quieren a reiniciar, porque desgraciadamente, ok. Entonces coloco unas de acá, coloco un gas, no tienen por qué tener el mismo número de partículas, por ejemplo, coloquemos mucho menos partículas rojas, y en este caso los dos tienen exactamente la misma temperatura, no hay ningún flujo de calor por ningún lado. Y al sacar la pared, sin embargo, como vemos, el número de microestados va a aumentar, así que para nosotros es trivial, hay un aumento de entropía. La pregunta es cómo podemos cuantificar este aumento de entropía sin producir calor. O sea, sin esta vez, muchas veces, y la idea del problema de la ley de Clausius inicial era que para él era fundamental que la producción de entropía se debía esencialmente a que hubiera un flujo de calor, pero había un extra de entropía que por eso tiene la desigualdad y no la igualdad. Había una extra entropía que en su mundo era difícil de entender porque él no ve este mundo microscópico, que es este efecto que llamamos puramente entrópico, que se debe a que el sistema al mezclarse se desordena o tenemos menos información de cómo es la configuración de los gases, y esa menos información hace entonces que aumente la entropía. Entonces voy a tratar de empezar a cuantificar un poco este ejemplo interesante. ¿Okay? Entonces vamos a empezar un poco a colocar algunas ideas de este ejemplo bonito, que no lo vamos a alcanzar a terminar completamente, pero quiero por lo menos avanzar un poco en él y ya vamos a tratar de terminar seguramente completamente en la próxima clase, pero al menos las ideas quiero dejarlas bien establecidas. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea esencial es que tenemos un contenedor. Okay, tenemos, supongamos, una pared perfecta que permite que el sistema ya se termalizó. Tenemos partículas, digamos, que no pueden pasar, digamos que son estas que están acá. Vamos a colocar acá. Entonces tenemos muchas de estas partículas así. Tenemos un cierto número de partículas. O sea, tenemos, si quieren, un volumen B1 y N1 partículas rojas. Y por otro lado, entonces, tenemos también partículas, otras partículas acá. Y entonces lo que vamos a hacer es que entonces tenemos B2 y N2 y lo que hacemos es que simplemente sacamos la pared. Al sacar la pared, entonces, ¿qué nos va a pasar? Bueno, se van a empezar a mezclar, ¿ok? Se mezclan estas dos cosas, digamos. Ok, vamos a quedar así. Se mezclan y al mezclarse, entonces van a empezar a aparecer partículas azules por acá y rojas por acá. Por supuesto, estoy colocando más partículas entre comillas, pero es solo para ilustrar un poco el problema. Entonces, esto va a hacer que ahora las partículas ocupen un volumen B, que es B1 más B2, ¿ok? Y obviamente no olvidar que el número de partículas es obviamente la suma de N1 más N2. Entonces la pregunta o lo que voy a tratar de resolver un poco es cómo, digamos, poder calcular, lo que voy a tratar de resolver es poder calcular la entropía de este sistema. Y lo entretenido es que, bueno, voy a calcular, digamos, algunas cosas, pero voy a mostrar entonces que hay un aumento de entropía, lo voy a calcular. Y lo interesante es que simplemente el aumento de entropía, bueno, lo voy a colocar acá como resultado, lo vamos a calcular usando las reglas que hemos aprendido, pero lo interesante es que va a mostrar que sí hay un aumento de entropía, a pesar que en este caso aquí el flujo de calor es cero, aquí no hay flujo de calor, pero aquí vamos a calcular que hay una entropía no nula, distinta de cero, ¿ok? Y se las voy a calcular, y lo interesante es que obviamente va a depender obviamente del número de partículas que hay en el sistema y también va a depender del volumen. ¿Ok? Vamos a ver que hay algo interesante que va a aumentar la entropía y en realidad mientras más partículas tengamos, más grande va a ser el aumento de entropía. ¿Ok? Eso voy a tratar de mostrarles cómo va ese aumento de entropía, que en nuestro caso es trivial, o sea, porque como les he enseñado, la entropía desde un punto de vista microscópico, obviamente las configuraciones aumentan, pero vamos a usar la primera y la segunda ley, y a partir de ellas, modelando esto como gases ideales, vamos a encontrar una expresión analítica que nos va a decir cómo crece este desorden del sistema, y tiene que ver con logaritmos relacionados de esto N1, N2 y N.
va a mostrar cómo aumenta sin que haya intermediación de calor. Por lo tanto, podemos aprender con cuidado de que no necesariamente se requiere calor para que la entropía crezca, es decir, la desinformación crezca. Esta parte, insisto, que para nosotros es obvio, pero en el contexto de la termodinámica usual es complejo porque no se requiere calor para que esto ocurra. En cambio, todas las máquinas de vapor, etcétera, requerían ese calor. Pero bueno, lo vamos a dejar, yo creo, para la próxima clase, hacer este cálculo con cuidado. Y la próxima clase sí vamos a discutir entonces cómo Clausius o cómo Carnot, tratando de entender la máquina termodinámica perfecta, la máquina, si quieren, a vapor mejor, pensar en máquina en general, cómo haciendo ideas muy simples logró entender cosas tan importantes que incluso nos ayuda a entender hasta el funcionamiento de nuestro planeta. Nuestro planeta en su conjunto lo podemos entender como una máquina perfecta como Carnot, es decir, que tenemos una fuente de energía, el sol, ocurren movimientos, hay trabajo, hay flujo de calor, y vamos a entender cuál es el principio básico de funcionamiento en realidad de cualquier máquina. Incluso esas máquinas también dan cuenta, no sé, de nuestras propias máquinas, como nuestras células, etcétera. Y con eso vamos a entender que la máquina que Sadi Carnot pensó es una máquina que no se dio cuenta, pero que tenía una propiedad fundamental, que la mejor máquina que conocemos es aquella máquina que no produce entropía. Él no se dio cuenta, pero fueron dos personas en realidad que se dieron cuenta. Una es Clausius, que va a darse cuenta de esta idea que estaba ahí, y entonces Clausius va entonces darse cuenta que como las máquinas no son perfectas como la de Carnot, entonces tiene que haber un poco de producción de entropía. Y así va a establecer la primera ley, pero la segunda ley. Pero vamos a tratar de entenderlo con calma la próxima clase. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos estado discutiendo, o estamos claros. No sé si hay dudas o preguntas, o estamos bien. No por ahora. Entonces, no sé si alguien más tiene dudas. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, no estamos, voy a tratar entonces de subirles pronto la tarea, y entonces no se pierdan la clase entonces del jueves, porque yo creo que va a ser interesante. Vamos a aprender un poco de máquinas, que es muy interesante, creo yo. Y muy importante en realidad para todo ingeniero, porque eso es algo muy importante. Y también para todo físico, por supuesto, y cualquier otra persona. ¿Verdad? Creo que es algo muy importante. Y en realidad yo creo que debería ser conocido incluso a nivel de los colegios, pero desgraciadamente este tema de la termodinámica no se discute mucho. Bien, nos estamos entonces viendo en la próxima clase. Cuídense, nos vemos. Chao, chao.